Amado Padre Celestial, queremos darte gracias porque nos permite, Señor, abrir nuestras Biblias, sentarnos y escuchar lo que tengas para nosotros. Porque sí queremos que nos hables, sí queremos, Padre Celestial, que hables a nuestro corazón. De alguna manera creemos que tu palabra es viva y eficaz y que no vuelve vacía y que hace algo en nuestras vidas y nos trae, Señor, un conocimiento de ti que nos hace crecer espiritualmente. Y queremos, como siempre, cada vez que estudiamos la Biblia, que nos hables a cada uno de manera relevante. Te entregamos el estudio de Primera de Samuel, capítulo 16. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora sí, si tienen sus Biblias, ábranla en Primera de Samuel, capítulo 16. Nosotros, los días jueves, usamos la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea, que difiere a otras traducciones de la Biblia, como la Reina Valera 60, etcétera, etcétera. Y yo le he puesto un título. Ustedes siempre van a encontrar que en sus Biblias cada capítulo trae un título que le dan los editores de la Biblia, pero yo prefiero darle mi título, y yo le he llamado al capítulo 16 de Primera de Samuel, Atormentado. Así que saltamos al estudio. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Un día el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? ¿No recuerdas que yo lo deseché como rey de Israel? Así que mejor llena de aceite tu cuerno y ve a Belén. Allí vas a visitar a Isaí, porque uno de sus hijos será el próximo rey de Israel. Y Samuel le preguntó: ¿y con qué pretexto voy a ir? Si Saúl llega a saber ¿a qué voy? De seguro me matará. Y el Señor le respondió: llévate una becerra de la vacada y di que vas a ofrecerme un sacrificio. Llama luego a Isaí para que te acompañe en el sacrificio. Allí te diré lo que tienes que hacer y consagrarás como rey a quien yo te diga. Samuel es viejo y lejos de sentirse tranquilo por la situación que Saúl había provocado al desobedecer a Dios, Samuel siente dolor por Saúl, además de la preocupación por las consecuencias de su rechazo, y aún no ha podido superar que Saúl haya sido desechado por Dios. Y esto lo entristece mucho. El viejo Samuel tenía cariño por Saúl, un muchacho alto, apuesto, que había sido rey, el primer rey de Israel. Y de alguna manera todas las expectativas, porque para él fue un dolor que lo rechazaran a Samuel como el último juez, que rechazaran a Dios, y luego entender que el pueblo pide rey y les trae un rey, y este rey es Saúl, y se encariña con el primer rey de Israel y ahora Dios lo ha desechado. Así que se siente mal Samuel. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes cuando alguien en quien tenías muchas expectativas te falló o te traicionó? ¿Te pasó eso? ¿Te fallaron? ¿Te traicionaron? ¿Creíste en alguien y fue un fiasco? Saúl había tenido 2 oportunidades para obedecer a requerimientos específicos de Dios y falló en ambos. En el primero, cuando enfrentaban a los amonitas, fue e hizo un sacrificio antes de la batalla y los reyes no podían hacer sacrificio, solamente los sacerdotes lo podían hacer. Y Samuel lo reprendió y le dijo que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios. Y la segunda vez fue el capítulo pasado, cuando Dios le ordenó exterminar a Amalek, a los amalecitas. Y Saúl no lo hizo. Y otra vez le repite que es importante para Dios la obediencia antes
que nada. Así que había fallado en 2 ocasiones. Y Dios ya había decidido por un nuevo rey y le pidió a Samuel que lo ungiera para aquel oficio. No tiene la menor idea quién es. La única información que Samuel recibe es que Dios ya tiene a alguien. Su cuerno, que unge el cuerno que él tiene, que lo llene de aceite, porque ese cuerno lo utilizaba para ungir. Llenar el cuerno de aceite significaba que Samuel iba a ungir a un nuevo rey sobre Israel de inmediato. Y el aceite de oliva se usaba en la unción y consistía en rociar con aceite a la persona elegida. Por el cuerno de cuello angosto salían de él gotas de aceite y con esas gotas de aceite se ungía al sacerdote, al profeta o al rey, que eran los que usualmente eran ungidos. Pero especialmente ahora lo había usado Samuel para ungir a los reyes. Ahora, se hacía referencia al rey como el ungido de Dios. En 2 oportunidades, David va a decir: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios, refiriéndose a Saúl. El término hebreo para ungido es Mashiach, Mesías. Significaba ungido. Se aplicó este título al futuro rey ideal perfecto que va a tener Israel al fin de los tiempos, en el milenio. Christos es el término griego para ungido y equivale a Mesías. Y llegó a ser el nombre de Jesús. Jesús el Cristo, Jesucristo, Jesús el Mesías. En Hechos 9:6 tenemos una situación parecida a la que experimentó Samuel, que Dios le dice: toma tu cuerno, ve y te diré lo que habrás de hacer. En Hechos 9:6, Saulo, temblando y temeroso, le dijo al Señor: ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad de Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Lo único que Samuel sabe es que tiene que visitar en Belén una casa, la casa de Isaí, Yesé, Jesé o Jesi. Todos estos nombres se utilizan para Isaí, porque a uno de sus hijos lo va a ungir como el futuro rey de Israel. Y para mí es interesante que Dios nos conoce por nombre a todos. Probablemente Samuel no conocía a Isaí, pero Dios sí, y conocía a todos sus hijos. Así que estate tranquilo, Dios te conoce por nombre, sabe de ti, sabe lo que estás pasando, sabe de tu angustia, sabe de tu desesperación, pero quita los ojos de las circunstancias y de la adversidad y la situación difícil que tenemos, que estamos viviendo, y pon tus ojos en Jesús. Y una vez puesto tus ojos en Jesús, abandónate en sus brazos. ¿Sabes por qué? Porque Él te conoce por nombre, sabe de ti y te sostiene. Ahora, Saúl, el primer rey de Israel, era muy temperamental e impulsivo. Tenía carácter violento. Y Samuel teme el mal carácter de este hombre. Si Saúl sabe que he ido a ungir a uno de los hijos de Israel como rey, que lo iba a matar. Estaba asustado. Por eso se lo dice a Dios: no puedo, cuando Samuel se entere. Samuel no puede decir que va a ungir a otro rey. Eso pondría su vida y la del próximo rey en peligro, sabiendo que Saúl no lo va a aceptar. Pero Dios le da la salida, se adelanta. Miren, quiero que entiendan esto. El comando es: anda y unge
a uno de los hijos de Isaí como rey. Pero Samuel no puede ir por ahí diciendo, voy a ungir a un rey. No, no puede. Y cuando Saúl se entere que ha ido a Belén, ¿a qué ha ido? Y Dios le da la salida. Y es Dios quien le dice, ve, ofrece un sacrificio y lleva a una ternera, a una novilla. Si preguntan, ¿qué estás haciendo? Diles que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. E invita a Isaí y a su familia a venir al sacrificio. Y esto es verdad. Él va a ir, va a ofrecer un sacrificio, lleva un ternero. Como él era el último de los jueces, era querido por todo el mundo. Y él recorría distintas ciudades haciendo sacrificios, venía, exhortaba a los ancianos de tal pueblo, ¿no? Así que la llegada de Samuel era muy importante en el pueblo. En este caso, va a Belén y Dios le dice que diga que va a ofrecer sacrificio. Versículos 4 y 5. Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Y en cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad vinieron temerosos a recibirle y preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Y Samuel respondió, sí. Y adivine qué dijo. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. No ven la ternera que traigo, y ahí como que estuviera jalando un perrito, estaba jalando una ternera. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme. Samuel purificó también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y quiero mostrarles una lámina a todos aquellos de ustedes que reciben por correo electrónico mis apuntes. Tienen esta lámina de acá. Quiero que vean acá donde está mi dedo izquierdo, el viejo Samuel. ¿Qué está jalando? No es un perrito, es una novilla, es un ternero que ha llevado el viejo Samuel hasta Belén a hacer un sacrificio. Muy bien, volvemos al texto. Samuel era conocido por ser profeta de Dios. Muchas veces anunciaba el juicio de Dios a los pueblos donde iba. Y eso explica por qué los ancianos de Belén salieron asustados al verlo. La pregunta que hacen es interesante. ¿Vienes con intenciones pacíficas? Siempre existen hechos ocultos de los cuales uno es consciente y no quiere admitir. ¿Vienes con intenciones pacíficas? Yo me pregunto, los ancianos de Belén preguntan a Samuel si viene en paz porque no sería que ellos habían hecho algo malo. Su conciencia los acusa cuando ven a Samuel entrar y ellos son conscientes que han obrado mal y por eso le preguntan, ¿vienes con intenciones pacíficas? Así que siempre existen hechos ocultos que uno es consciente y no quiere admitir. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, en el Nuevo Testamento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que tienes que detenerte. Yo a veces le digo a la gente, ¿qué es lo que tiene que pasarte para que reacciones? Los ancianos de Belén están asustados. Algo se cocinaba entre ellos. Preguntan a Samuel si viene con intenciones pacíficas. Ahora, escúchame, que Dios
no intervenga en tu pecado, no quiere decir que lo aprueba. Al contrario, te está dando tiempo para que reacciones y te arrepientas. Así que este tiempo que Dios te está dando es para eso. Esta cuarentena, esta pandemia, este tiempo de aislamiento, Dios nos ha detenido a todos para que repasemos sobre lo que es lo más importante en nuestra vida. Para muchos, lo más importante en su vida era el trabajo y no su familia. Y Dios lo puso todo al revés. Y ahora es un privilegio gozar de tu familia. Todos los días poder almorzar y comer con ellos. Antes no era posible. Ahora tienes más tiempo para dedicarle a tus hijos. Ahora la preocupación va a ser cuando esto se levante y volvamos a nuestra normalidad, van a extrañar que ya no pasemos tiempo con ellos. Pero de eso es lo que estoy hablando. Dios nos está dando tiempo para reaccionar. Los ancianos le preguntan a Samuel, ¿vienes con intenciones pacíficas? Y yo quiero decirte que esta pandemia es pacífica, porque Dios está tratando contigo y anhela que reacciones. Samuel comunica exactamente tal cual Dios se lo dijo. Vengo a hacer un sacrificio, e invitó a Isaí y a toda su casa. Es curioso que el sucesor de Saúl sería uno de los 8 hijos de Isaí de Belén. Pero quiero recordarles quién era Isaí. Isaí era nieto de Ruth. Y nosotros, por el mes de marzo, abril, estudiábamos el libro de Ruth. Y Ruth y Booz tuvieron un hijo y el nieto viene a ser Isaí o Yesé. Pero algo más que debemos recordar. Isaí era nieto de Booz y Ruth, lo sabemos. Pero la madre de Booz era Rahab, la prostituta de Jericó. Y vemos que en Isaí, o en la ascendencia de David, habían 2 mujeres paganas. Rahab, la prostituta de Jericó, y Ruth, la moabita. Y ambas están en la ascendencia de Jesús. Y me llama la atención que no importa tu pasado y no importa de dónde vengas, Dios te escogió, porque del linaje de Isaí vendría David. Y David quiso hacerle una casa a Dios y Dios le dijo, no, yo haré una casa para ti. Y uno de tus hijos se sentará en el trono y reinará para siempre. Y uno de sus hijos hablaba de su descendiente, aquel descendiente de Judá, aquel descendiente de Isaí que se sentaría en el trono. Aquel descendiente de David no era otro que Jesucristo nuestro Señor. Así que no importa ni tu pasado, ni tus antecedentes, ni tu familia. No importa que tu padre sea un borracho drogadicto. No importa que tu apellido no es un apellido importante. Cuando Dios llama, lo que realmente ve es el corazón. Y eso me encanta. Todos tuvieron que pasar por un ritual de lavamiento para estar purificados y participar del sacrificio. Versículos 6 y 7. Cuando todos estuvieron reunidos, Samuel vio a Eliab y pensó, seguramente este es el que Dios ha escogido. Pero el Señor dijo, y noten el versículo 7, no te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, dice Dios, miro el corazón. Samuel quedó deslumbrado por la apariencia física del hijo primogénito de Isaí, Eliab, y pensó, este es el que debo de ungir. Y otra vez me impresiona que Dios
responde a los pensamientos de Samuel. Samuel no ha hablado, Samuel ha visto a Eliab, este es, está pensando, simpático, buen apuesto, sí, se parece incluso a Saúl, él es el siguiente rey, pero lo está pensando. Y Dios le responde en la mente, no veas lo que Dios no ve lo que los hombres ven. Los hombres ven la apariencia física, yo veo el corazón. Vean lo que dice Lucas 8:17. Dios conoce hasta tus pensamientos más íntimos. Lucas 8:17. Porque no hay nada descubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Qué dirías si yo te digo que la Biblia enseña que hasta tus pensamientos más ocultos van a ser publicados y van a ser vistos por todos? Mejor lo pongo de esta manera. Imagínate que la siguiente medida en las fases para volver a la normalidad después de esta pandemia sea ir al cine. Y a ti te gusta el cine, no vas al cine desde febrero y ahora que van a abrir las salas de cine quieres ver una película. Y en eso están anunciando, en el cine, en tu cine favorito, en el que vas con frecuencia, que están anunciando la película de tu vida. La vida de Fernando Ruiz González. Todo, sin censura. Todas las cosas que hizo Fernando. Y me la imagino a Chío en primera fila. Quiero ver lo que Fernando ha hecho. Me imagino a sus hijos, a cada uno de ellas, ahí a María Paz, a Maya, a todos viendo, vamos a ver qué es lo que mi papá ha hecho. Yo me imagino lo aterrador que pudiera ser saber que todas las cosas que hemos hecho van a quedar descubiertas delante de nuestros hijos, delante de nuestros hermanos, delante de nuestros padres. Y seguro hay cosas que nosotros hemos ocultado y no queremos que nadie lo sepa. Bueno, es terrible, ¿no? Pero tengo una buena noticia si eres creyente. La sangre de Jesucristo ha cubierto todo lo horrible de tu pecado y de tu pasado, porque Jesús murió en la cruz por él. En otras palabras, tu vida ha sido pasado por la censura y Dios ha cortado las partes de la película de tu vida y las ha sacado, porque esas partes de la película de tu vida fueron perdonadas por Jesús. Y ya tu vida, la película de tu vida, no es una película para mayores de edad, sino es apta para todos. Con Bambi, Pluto y Tribilín en la película de tu vida, dando a entender que nuestro Dios es maravilloso y nuestro Dios nos ha perdonado y nuestro Dios nunca se vuelve a acordar. ¿No es maravilloso saber que la Biblia dice que podemos acercarnos a Él y pedirle perdón a nuestros pecados? Porque fiel y justo es Dios y Él nos perdonará de toda maldad cuando le confesamos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Bueno, la enseñanza acá es juzgar por las apariencias. Y es importante que recordemos esto, pues somos demasiado rápidos para juzgar por lo que vemos, cuando esta impresión puede ser engañosa. Dios ya le había advertido a Samuel de que no es la apariencia, sino la actitud lo que en verdad cuenta. Y Saúl ya no la tenía. Fíjense, voy a leer Primera de Samuel 13, versículos 13-14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un corazón, un varón conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Él te mandó. Un hombre con un corazón dispuesto para Dios. Y 1 Samuel 15:23.
por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. El hombre ve lo exterior, lo que está delante de los ojos. Dios ve el corazón e incluso los pensamientos. Jeremías 20:12. Señor de los ejércitos, que pones a prueba a los justos, que examinas el corazón y los pensamientos. Vean, hoy los medios de comunicación y las redes sociales fomentan la perspectiva equivocada que lo exterior y la apariencia es lo más importante. Y tú ves en el Facebook, en las redes sociales, en Instagram, ves familias perfectas, personas perfectas, madres perfectas. ¡Wow! ¡Qué madre entregada a su hijo! Y todo es ficticio. Y las cosas no son así. Y la familia no tiene nada de perfecta. Pura apariencia. La realidad es otra. Reconozcamos que la verdadera belleza es la interior y no juzguemos a las personas por su porte. Primera de Pedro 3:3. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados, adornos, vestidos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu afable y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Ni el mismo Samuel sabía cuál de los hijos de Isaí sería designado. Debe habérselo comentado a Isaí, y esto ocurrió en privado, y no a los ojos de todo el pueblo de Belén. Hace el sacrificio, comen del sacrificio, pero en el momento de comer cada cual lleva su porción a su casa. Y Samuel va a la casa de Isaí con sus hijos. Dice el versículo 8, Isaí llamó a Abinadab, el segundo hijo, lo puso enfrente de Samuel, pero este dijo, tampoco este es el elegido del Señor. Isaí presentó a Sama, y Samuel repitió que tampoco era el elegido del Señor. Isaí le presentó a sus 7 hijos, pero Samuel dijo que el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Los 7 hijos de Isaí pasaron sucesivamente delante de él, pero no se halló aquel a quien el profeta había sido enviado a ungir. Y Samuel los rechazó a todos, diciendo categóricamente, el Señor no lo ha elegido. Ni a este, ni a este, ni a este, ni a este, ni a este. A ninguno de ellos ha elegido. En Juan 2, 24, 25 leemos, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que Dios conocía los corazones, y ninguno de los 7 hijos de Isaí calificaba para ser el siguiente rey sobre Israel. La misión de Samuel parecía haber fracasado. Solo había aprendido sobre el error de su propio juicio y el hecho de que era solo un instrumento para hacer no su voluntad, sino la del Señor. Así que no lo puede entender. Han pasado todos los hijos. Así que Samuel voltea y le hace una pregunta decisiva a Isaí, versículos del 11 al 13. Preguntó, ¿estos son todos tus hijos? Isaí respondió, falta uno, el pequeñín, el menor. Él anda cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo, mándalo traer, porque sin él no
podemos sentarnos a la mesa. Isaí hizo facto, mandó traerlo. Cuando éste llegó, lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio. La palabra hebrea significa pelirrojo, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate y conságralo. Samuel tomó entonces el cuerno donde llevaba el aceite y lo ungió como rey en presencia de sus hermanos. Y a partir de ese día, el Espíritu del Señor estuvo sobre David. Después de eso, Samuel regresó a Ramá. Y quiero que vean la siguiente imagen. Y en esta imagen se ve que mientras todos los hermanos estaban en la cena listos para comer rico, faltaba uno de los hijos, el pequeñín. ¿Y dónde se encontraba? Cuidando a las ovejas. Así que el corazón de David era un corazón de pastor que cuidaba por su redil. Samuel era consciente que debía ungir a uno de los hijos de Isaí. Ninguno había sido presentado, que había sido presentado era el elegido. Tenía a la fuerza que haber otro hijo más. Y el más joven de los hijos no había sido considerado digno de participar en el sacrificio, ni siquiera de participar en el banquete. Así que lo mandan traer. El escogido de Dios para ser el próximo rey no poseía suficientes méritos ante los ojos de los hombres, ni siquiera ante la de su propia familia, que justificaban invitarlo al evento. Era el mocoso, era el menor de los hermanitos, así que a nadie se le ocurrió que debía de participar en este evento. Incluso el mismo Isaí ni siquiera lo menciona por nombre. Aún falta el chiquillo que está cuidando de las ovejas. Y David era el menos dotado y el menos impresionante de todos los hijos de Isaí. Cuando acudió al llamado de su padre, Samuel vio a un chiquillo bien parecido, que estaba muy lejos de ser capaz de guiar a la nación a la guerra. Toda duda se esfumó cuando Dios le dio una instrucción clarísima: levántate y úngelo, porque este es mi elegido. Y quiero mostrarles en mis notas, encontré esta lámina, me encantó y la he puesto allí. En esa lámina se ve al anciano Samuel, que con un cuerno está vertiendo aceite de oliva sobre la cabeza del muchachito. Nadie sabe lo que está pasando. David no lo sabe. Creo que ninguno de los hijos de Isaí sabía exactamente lo que pasaba. Ni el mismo Isaí. La mayoría de los estudiosos coinciden que David debió tener entre 14 o 15 años cuando fue presentado delante de Samuel. David era pelirrojo, de ojos vivaces y apuesto. Samuel lo unge. Es casi seguro que nadie sabía para qué. Probablemente creían que sería aceptado en la escuela de profetas. En el Salmo 89, 20 leemos: hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Y dice el texto que la presencia del Espíritu Santo vino sobre David. Y vendría un periodo de preparación y prueba. David tendría que esperar de 15 a 20 años para ser reconocido como rey de Israel. Y la valentía que experimentó David para enfrentar al león, al oso, su extrema destreza con la onda y en el arte musical fueron evidencias de que el Espíritu Santo
había venido sobre él con poder. Y Samuel se marchó a Ramá y solo una vez más se encontraría con David en el capítulo 19, en 3 semanas. Se retira a morir en paz, pues sus ojos han visto el cetro llevado a la tribu de Judá. Él le dio el cetro a Saúl. Saúl fue desechado. Ahora Samuel le entrega la posta a David y va a morir. Va a ver una vez más a David. Creo que solo Samuel sabe que él es el siguiente rey. No sabemos si su padre lo sabía o no. Probablemente el papá no lo sabía. Los hermanos tampoco. Pero ungir a alguien era para algo importante. Probablemente creyeron que había sido elegido para la escuela de profetas. Recuerden que no habían colegios. La escuela de profetas era el único lugar donde se les enseñaba. Versículos del 14 al 16. Como el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. ¿Perdón, pastor? ¿Qué ha leído? Un espíritu maligno de parte del Señor lo atormentaba constantemente. ¿Seguro? ¿Eso está en la Biblia? ¿Dios le manda un espíritu maligno? Déjame terminar. Entonces los sirvientes dijeron: sabemos, le dijeron a Saúl, que te atormenta un espíritu maligno que viene de Dios. ¿De Dios? ¿Eso dice en la Biblia? Espérate, y seguimos leyendo. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busques quien sepa tocar la cítara, una especie de arpa pero con cajón. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, esta persona tocará la cítara, el arpa, y la música calmará tu espíritu. Yo sé lo que están pensando, yo sé lo que se están preguntando, y yo sé que algunos ya fueron a correr para apuntarlo en la pregunta que me van a hacer el domingo. ¿Cómo es eso? Que Dios envía espíritus malignos para atormentar. ¿Quieren ver cómo se devela este misterio? Pues no salgas de este canal de Facebook. En los siguientes 10 minutos te voy a tratar de explicar cómo puede esto ser. Mientras que el Espíritu de Dios vino sobre David, de igual forma se apartó de Saúl. Y aunque el reino permaneció bajo el mando de Saúl hasta su muerte, Dios le quitó su protección y el poder de gobernar hábilmente, lo que resultó en la ruina de su reinado. Pero un espíritu maligno que viene de parte del Señor, ¿cómo puede ser eso posible? Y es uno de los argumentos usados en contra de los detractores de la Biblia, pero intentaremos aclararlo. Y para esto me voy a basar de otro libro de la Biblia, nada mejor que la misma Biblia para explicar los pasajes difíciles de la Biblia. Y el pasaje que les voy a leer se encuentra en el libro de Job. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame al capítulo 1 del libro de Job. Quiero que lo leas conmigo para que lo entiendas. Job 1, versículos 9 y 10. Entre todos los ángeles que habían en el mundo, fueron a visitar a Dios, y entre ellos llegó Satanás. Dios lo ve a Satanás y le pregunta: oye, ¿de dónde vienes? Y Satanás le responde: de recorrer todos los rincones de la tierra. Y Dios aprovecha y dice: ¿y no has visto allí a mi siervo Job? ¿No hay en la tierra
un hombre tan íntegro como él. ¿Has visto cómo me ama? Y Satanás voltea y le dice, y acá estamos, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde por gusto? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa con un muro protector? ¿No lo has cercado alrededor y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero quítale la protección y vas a ver cómo delante tu cara maldice. Y Dios le dijo a Satanás, está bien, voy a permitir que le voy a retirar el cerco de protección y voy a permitir que lo pruebes, pero no lo toques, eso no te lo voy a permitir. Y de ahí tienen que leer lo que pasa en el capítulo 1. Y luego cuando llegamos al capítulo 2, otra vez Satanás se encuentra con Jehová y Jehová le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay en la tierra otro hombre tan íntegro como él, a pesar que lo acusaste delante de mí e hiciste que le quitara el cerco de protección. Y Satanás le dice, piel por piel, tócalo y vas a ver cómo maldice en tu propia cara. Y Dios autorizó que lo tocara. Y le vino una enfermedad a Job. Y tienen que leer todos los 42 capítulos de Job para entender lo que Job pasó. Pero al final de Job, en el capítulo 42, hay una gran enseñanza. Job se mantuvo firme a Dios, a pesar de todas las pruebas, a pesar de todo el dolor y a pesar de toda la desgracia, creyó en Dios. Algo que Satanás no pudo hacer, teniendo él la capacidad de ver a Dios. Fue infiel y quiso tomar el lugar de Dios y Dios lo arrojó a la tierra. Y el libro de Job nos da una enseñanza espectacular. Job, en condiciones limitadas, se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué excusa tiene Satanás? Que él, estando cerca a Dios, no lo hizo. Y eso es lo hermoso de la Biblia. Job era un hombre común y corriente, pero aunque no vio a Dios, creyó en Dios. Y al final Dios lo sostuvo. Entonces, el libro de Job nos habla que Dios ha puesto un cerco alrededor del creyente. Y Dios pone un muro de protección sobre sus hijos para evitar ser alcanzados por los ataques del enemigo. Podría ser que Dios quitó ese muro de protección de Saúl y así dio la oportunidad que un espíritu maligno lo atacara. Podemos decir que es un espíritu maligno de parte del Señor en el sentido que Dios le quitó la protección y permitió que pueda ser zarandeado, manifestando esa ira irracional e incontrolable que mostraría el rey Saúl después. En otro sentido, como Dios gobierna sobre todo el universo, también lo hace sobre Satanás. Y Satanás solo puede, en la medida que Dios lo permita, ir y hacer solo lo que Dios le deje hacer. En cierto modo, sirve a Dios y a los propósitos de Dios. Así, aunque no lo alcanzamos a entender, la Biblia nos da una luz suficiente. Recuerden, en el libro de Habacuc, Dios utilizó a los moabitas para atacar al pueblo de Dios. Dios utilizó a los asirios en tiempos de Habacuc para atacar al pueblo de Dios. Y cuando Habacuc se queja delante de Dios, no entiendo por qué vienen esa gente tan mala, tan perversa, y sea el instrumento que nos está castigando. Y Dios le dice,
el pecado era de Israel. Tú me pediste, Dios, basta el pecado, dale una lección a Israel. Y yo he mandado a los asirios a darle un castigo a Dios. Pero no te preocupes, que el juicio de los castigos será peor. Así que Dios, en sus caminos insondables, para dictar un juicio sobre alguien, usa instrumentos impensables. Sea como sea, la explicación más sencilla es que Dios permitió que la protección que tuvo el rey Saúl ya no la tuviera. Versículos 16 y 18. Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros para que busque quien sepa tocar la cítara. Así, cuando tu espíritu sea atormentado, éste tocará el arpa y la música calmará tu espíritu. Y Saúl respondió, sí, vayan, busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá. Y uno de sus sirvientes dijo, yo conozco a un muchacho, a uno de los hijos de Isaí, el de Belén, toca muy bien el arpa. Es un joven valiente, fuerte y aguerrido. Además, es prudente cuando habla. Está con él. Noriel recibió una llamada, sigo en Facebook, ¿aparezco en Facebook o no aparezco? No solamente dime si aparezco. Como ustedes saben, yo utilizo mi celular para grabar. Quiero saber si estoy grabando o no. ¿Aparezco? Necesito que veas y me digas si aparezco. Sí aparezco. Gracias. Sí aparezco. Voy a seguir rechazando la llamada que entra. No sé quién me puede llamar cuando estoy en este momento enseñando, pero creo que alguien que tiene la cola en punta no está muy contento con esta enseñanza, pero no se va a salir con la suya. Así que alguien dijo que trajera a este muchacho que se llamaba David y que el Señor está con él. Y quiero que vean esta lámina. En esta lámina que está acá, vemos al rey Saúl y vemos que sus consejeros le están diciendo a Saúl que busque un muchacho que toque el arpa para él y le recomiendan a uno de los hijos de Isaí. Ok. Que la terapia musical puede aplacar a un alma perturbada ha sido usada a través de los tiempos, además de ser probada por algunos estudios científicos modernos. Dicen que algunos de los invernaderos que hay en Israel, donde producen alimentos, frutas, les ponen música clásica y las plantas dan muy buen fruto. Así que es interesante. Además, ha sido probado por algunos estudios científicos modernos la terapia y la música. Así que se aconsejó a Saúl traer a alguien que sepa tocar el arpa para calmarlo, y él estuvo de acuerdo. Fue la ocasión usada por Dios para traer a David delante de Saúl. Y fue presentado como alguien que toca el arpa, valiente, aguerrido, fuerte, prudente en palabras, apuesto, y el Señor estaba con él. David era muy muchacho, y es probable que todas estas características se refirieran a la casa de Isaí, a su padre y a sus hermanos, aguerridos, guerreros, apuestos, prudentes, y como venía a la casa de Isaí, también se hablaba que él tuviera estas características. Y terminamos. Llegamos al final del estudio, versículos del 19 al 23. Entonces Saúl envió unos mensajeros a Isaí para que le dijeran, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Era el rey. Ya se había dicho que el rey podía tomar al hijo de cualquier persona y esta persona estaba obligado a entregarlo al rey. Así que Isaí hizo eso. Tomó un asno, lo cargó con pan, una vasija de vino, un cabrito, y por medio de David se lo envió a Saúl. Y cuando David llegó, se presentó ante el rey, y en cuanto Saúl lo vio, quedó tan complacido que lo hizo su escudero. Luego Saúl mandó que le dijeran a Isaí, te ruego que le permitas a tu hijo quedarse conmigo, pues se ha ganado en mi estimación. Y cuando el espíritu maligno venía de parte de Dios y atormentaba a Saúl, David tomaba la cítara,
la tocaba. Con esto Saúl se calmaba, se sentía mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Saúl pide a Isaí que le envíe a David. Isaí alcanza a ver la mano de Dios llevando a su hijo David a la corte del rey y envía un asno cargado con regalos donde el rey Saúl con David. Y quiero que vean la siguiente lámina, me encantó. Y en esta lámina vemos al rey Saúl. Y el rey Saúl está con David, quien toca la cítara, y podemos ver que el rey Saúl está contento. Por si acaso, todas estas láminas y todo el texto de esta enseñanza, yo lo mando por correo electrónico a todos aquellos de ustedes que quieran recibir mis apuntes. Así que simplemente allí ponme, Pastor Lucho, envíame tus apuntes y ponme tu correo electrónico. Yo voy a repasar, ver todos los saludos y voy a ver los correos electrónicos y los voy a apuntar para que les llegue mi enseñanza de miércoles y domingo. Ahora, que lo hace su escudero, eso no ocurre, sino después que vence a Goliat. Está complacido con David y lo va a hacer su escudero. Y de alguna manera como que el autor se adelanta a lo que sabe que iba a pasar después, que lo haría su escudero, ¿no? Pide a Isaí que deje a su hijo a su servicio. Isaí no tiene opción, tiene que obedecer. Y el consejo dio resultado. Cuando Saúl se sentía arrebatado, David tocaba el arpa y lograba calmarlo. Saúl se sentía echado de su elevada posición por su propio pecado, decepcionado por su ambición y temeroso de que en cualquier momento la sentencia de su rechazo contra él fuese ejecutada y apareciera aquel que el profeta Samuel le había dicho que era mejor que él para recibir el reino, y no sabía que lo tenía delante de él. Saúl no sabía que el muchachito de 15 años que tocaba el arpa, que tanto le gustaba, se convertiría en el siguiente rey. Así fue pasando el tiempo. David aprendía todo lo bueno y lo malo que ocurría en el trono, en el reinado de Saúl en Israel. Una enseñanza valiosa para cuando él más tarde llegara a ser el rey. Y en los intervalos de calma, cuando Saúl no necesitaba ser ministrado con la música, David volvía a la casa de su padre, a su humilde ocupación de pastor, para encontrar en su retiro el descanso y la fuerza que necesitaba. Vean, primera de Samuel 17:15. Me robo este versículo de la próxima semana. David iba y volvía del campamento de Saúl a Belén. Iba y volvía porque tenía que cuidar de las ovejas de su padre. Pero de nuevo, la nube negra de la guerra se ciñó sobre la tierra y los filisteos se habían introducido en Judá hasta llegar a los alrededores de Belén. Y entre los filisteos había un paladín monstruoso, un gladiador gigante que insultaría el nombre de Dios y que tendría todo el ejército de Israel temblando, temeroso, con las rodillas golpeándose unas a otras. Pero alguien enfrentaría a este paladín. Y no se pierdan lo que para mí es uno de los capítulos épicos del Antiguo Testamento, David enfrentando a Goliat. Y no hay amenaza, por gigantesca que parezca, a la cual Dios no nos pueda dotar del instrumento necesario o de la piedra apropiada para terminar con este problema. ¿Qué aprendo el día de hoy de la enseñanza de Primera de Samuel, capítulo 15? Y vemos cómo Samuel es llevado por Dios a la casa de Isaí. No tiene el cuadro completo, sabe que va a ungir a alguien,
Segundo, la persona menos pensada, el último de los hijos, el que nadie hubiera dado ni medio, es la persona que Dios elige. Tercero, vemos a un muchacho vivaz, con un corazón de pastor, porque ama a sus ovejas. Vemos cómo es ungido para ser el siguiente rey, pero ahora vienen entre 15 a 20 años de espera antes de tomar el reino. Y vemos a un Saúl con arrebatos de ira, con ataques, con comportamientos bipolares que solo la música puede ministrarlo. Y trae a que lo ministre un muchachito. Lo que él más temía era cuándo iba a aparecer en la escena quien le iba a usurpar el trono, y lo tiene allí delante. No sé cuáles son los problemas que estás enfrentando. No sé, probablemente eres el más chiquito en tu casa, o el que menos recursos tienes, o el que poco puedes hacer. Pero Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Y Dios ha visto tu corazón. Y Dios conoce tu situación. Y Dios te ama. Por sobre todas las cosas, aférrate a Dios en medio de lo que estás viviendo, porque estando con Él estás en el lugar más seguro. Hago una oración y luego pasamos a despedirnos informalmente y poder leer el nombre de todos los que están allí. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra. Y quiero darte gracias por las personas que están escuchando tu palabra y de alguna manera están pasando situaciones difíciles que no pueden manejar, Señor. Es una situación tensa, es una situación que trae mucha ansiedad. Pero nosotros hemos tomado la decisión que no vamos a poner los ojos en las circunstancias, sino en ti. Y a pesar que la adversidad pueda ser grande, nosotros vamos a aferrarnos de ti. Y sabemos que tú cuidarás de nosotros. Te pido, Señor, por todas las personas, por todos los conocidos de los que están escuchando esta enseñanza y están preocupados por sus familias, porque tienen familiares enfermos. Te pedimos que derrames sanidades sobre ellas. Te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, que proveas la habilidad y el talento y el ingenio para sacar adelante alguna empresa que pueda proveer para traer dinero a su casa y que no falten los alimentos. Señor, en tus manos descansamos en el nombre precioso de Jesús, y todo el pueblo dice amén y amén.